El segundo informe sobre el empleo de las pantallas en el seno de las familias, hecho a padres y madres con hijos menores, coincidió, ya estaba hecho de lleno, cuando justo coincidió el confinamiento. Entonces lo que hemos hecho es una actualización y por lo tanto disponemos ya de más de 1.100 entrevistas a padres y madres sobre cómo empleaban las pantallas en el seno de la familia antes y después. Y arroja, la verdad es que resultados muy interesantes. En algunas cosas apenas ha habido cambios y, sin embargo, notamos que el confinamiento ha producido una auténtica revolución en lo que es un empleo de pantallas que la mayoría de la población ya estaba habituado a ellas, pero que, sin embargo, pues ha venido a cambiar nuestros hábitos en el uso de la tecnología en las relaciones familiares y profesionales, con algunos patrones que claramente han venido para quedarse. El estudio, que está hecho pues prácticamente como si fuera un experimento social, porque realmente poder probar cuál es el uso que está haciendo la población de las nuevas tecnologías, de las pantallas, en una situación de confinamiento, nos da pues unos resultados extremos que están medidos justo además en tiempo real, porque la encuesta es justo de este mismo mes, ¿no? Entonces, si el año pasado en el primer informe decíamos que las pantallas pueden servir de puente para relacionarnos con los que están distantes, pero que a la par, si no sabemos emplearlas bien, pueden suponer de muro que nos separe de los que tenemos más cerca. En este caso, en el seno familiar vemos exactamente lo mismo. Es decir, las pantallas han servido a las familias para conectarse con seres queridos, sobre todo personas más mayores a las que no podían visitar. Se han convertido en un buen aliado para poder luchar todos juntos contra el virus. Pero también, y sobre todo en los hogares que tienen hijos adolescentes, la mitad de los entrevistados nos dicen que el empleo excesivo de los dispositivos pues ha contribuido al aislamiento de los adolescentes del resto de los familiares. Pero ha habido un consumo muy familiar, ha habido el empleo, pues ha servido todas las pantallas para que las familias pues compartan momentos de unión, cosa que en el estudio del año pasado no detectábamos en tan gran medida. La sociedad que nos encontremos cuando salgamos del confinamiento va a ser muy diferente. Y hay determinados cambios que se han producido que tendremos que aprender además a gestionarlos bien, pero por ejemplo, pues el teletrabajo ha venido claramente para quedarse, con todos sus rasgos de flexibilidad, de no tener pues esa cultura tan presencialista propia de la sociedad española, pero a la par también tendremos que aprender a diferenciar muchísimo mejor lo que son momentos de ocio de los momentos de teletrabajo. Gracias a las tecnologías, pues muchísimos trabajos han conseguido no solo seguir funcionando, sino hacerlo además con muchísima más productividad, pero también es verdad que con un gran desgaste psicológico. Y por lo tanto tendremos que aprender, pues, las empresas, las administraciones, a poner unas reglas que nos permita avanzar en esa flexibilidad laboral, pero a la par en términos, ¿no?, de distancia y de horarios, pero a la par también saber preservar pues, el ámbito personal y familiar de cada uno de nosotros. Pues la mitad de los padres y madres han tenido que comprar dispositivos, y principalmente para las tareas escolares de los hijos, y sobre todo en aquellos que eran más pequeños, que además se estaban empleando ya las pantallas un poco en su entorno escolar y que aprendían el empleo de las pantallas pues gracias a los profesores. Ahora, bueno, pues en la encuesta se detecta que han tenido que ser los padres y las madres las que le enseñaran a esos hijos pequeños por primera vez a emplear los dispositivos, ¿no?, las tablets, los móviles, los ordenadores. Y luego, muy curioso también, notamos que ha habido un cambio, no respecto al año pasado, porque justo antes del confinamiento nos daban los mismos resultados que 12 meses antes, sino que el confinamiento ha hecho que los progenitores se impliquen muchísimo más en conocer
lo que sus hijos, sobre todo los adolescentes, están haciendo en el uso de Internet y de las nuevas tecnologías. Ha crecido muchísimo, o sea, ha pasado del 67%, los que tenían bastante compromiso en ello, a un 80%. Y además han dedicado tiempo, porque han dispuesto de más tiempo para poder enseñar a los hijos a saber discriminar de lo que son los bulos, las fake news y poder pues prevenirse contra ellos. También a saber no exponer tanto su imagen pública en las redes, saber preservar más su propia intimidad y luego pues todos esos riesgos que tiene también un uso pues descontrolado de adicción que podría crear la adicción, ¿no?, de las pantallas. Hablar de los retos de la familia y las tecnologías, lo primero que hay que tener en cuenta es la diversidad familiar y que hay que centrar muchísimos esfuerzos en aquellas familias que tienen menos opciones de haber accedido a pantallas, a nuevas tecnologías en este contexto. Porque es lógico, la tecnología ha venido para quedarse y del mismo modo que en el siglo XX pues, luchamos contra el analfabetismo y la inmensa mayoría de la población aprendió a leer y escribir analógicamente, ahora no podemos dejar a nadie atrás. O sea, no puede haber familias que por no tener acceso a pues, opciones de educarse o de tener relación con los demás a través de las pantallas, pues al final queden discriminadas, ¿no? Y luego pues sigue el reto clarísimo de que las nuevas generaciones sepan hacer un uso concienciado de algo que les puede abrir al mundo, pero que también, si no saben emplearlo bien y quedan en la adicción, les pueden encerrar en su propia habitación y al revés, cerrarse en su único mundo.